Así que pues agradeciendo el tiempo de todos, yo creo que damos inicio con este webinar, no sin antes pues dar las gracias a nuestros compañeros de Dell por la invitación a este ciclo de webinar que se están haciendo, los cuales pues son de mucha importancia ya que entre estos webinars no solo se ve la parte de geología, de geofísica, de geotecnia, sino que también han habido webinars que tratan sobre sismos, sobre ensayos de laboratorio. Entonces, pues a todas aquellas personas interesadas en estos temas de ingeniería y las aplicaciones, pues es muy interesante y pues es una muy buena oportunidad pues para enriquecernos más. Pues déjenme por aquí compartir pantalla para iniciar con este webinar. Pues listo, pues yo no los escucho a ustedes, pero aquí ya en la pantalla pues aparece la presentación de este webinar que lleva por nombre el proceso general de la ingeniería geotécnica y lo dispuesto en las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de cimentaciones que fueron expedidas apenas el año pasado, en 2023. Pues el objetivo de este webinar es conocer las diferentes etapas que intervienen en el proceso general de la ingeniería geotécnica y aquí es bien importante mencionar que es general porque si bien cada proyecto tiene sus particularidades, pues todos ellos pasan por este pequeño proceso. Vamos a ver las etapas, su importancia, los aspectos a tomar en cuenta y algunos puntos importantes que ya se mencionan y que se estipulan en las nuevas normas técnicas complementarias. Precisamente el marco normativo de esto, pues es la norma técnica complementaria. Aquí hay que recalcar de que esta norma técnica, si bien su nombre lo indica, es una norma, no por ello, pues es ya simplemente todo lo que debemos de cumplir, no, porque si bien es una norma, no es un manual de diseño. Más bien establece los requisitos mínimos simplemente para cumplir con lo que se dispone en el capítulo 8 del título sexto del Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Entonces, pues esto es de vital importancia recalcarlo, de que son requisitos mínimos, porque en sí la ingeniería geotécnica y cualquier otra área de la ingeniería, pues no solamente debemos de cumplir la normatividad vigente, sino que lo que debemos es garantizar que nuestro proyecto esté diseñado para tener la seguridad y funcionalidad requerida bajo las distintas condiciones estáticas y accidentales a las que estará sometido durante su vida útil. Y estos pues son criterios que no solamente aplican aquí en México, sino en diferentes países, continentes, es decir, los criterios de ingeniería pues son aplicables en todo el mundo. Cada uno de esos países tendrá diferente normatividad, las cuales de igual manera establecerán requisitos mínimos. Pero la ingeniería debe de ir aún un paso más allá, porque como lo menciono, cada proyecto es diferente y la norma a veces no especifica qué hacer en cierto tipo de situaciones, y es ahí donde debemos de tener nuestro criterio ingenieril. ¿Por qué es importante la ingeniería geotécnica? Pues ustedes saben que dentro de la ingeniería civil, en las diferentes ramas, lo que más se recalca siempre es la construcción. La construcción y va muy apegado de la mano muchas veces de la estructura, ¿no? La ingeniería estructural. Sin embargo, la ingeniería geotécnica muchas veces se deja de lado. ¿Esto por qué? Pues porque no se ve reflejado como tal la ingeniería geotécnica o lo que se destina del presupuesto en los acabados, ¿no? En que se vea bonito el edificio,
en todas estas partes que son lo que le importa muchas veces al cliente o al constructor, que se vea bien, que tenga lindos acabados, que esté en una zona bonita. En eso sí se invierte, pero veces no se invierte en la geotecnia. Lo cual es muy ilógico, porque cualquier obra de infraestructura, de ingeniería, pues va a tener una interacción con el suelo, ya sea porque esté desplantada en el suelo roca, ya sea porque nuestra obra esté adentro del suelo y roca, como el caso de los túneles, o porque la obra está conformada por suelo roca, como los terraplenes carreteros o como las presas de enrocamiento. Entonces la geotecnia tiene que ver, quieran o no lo vean muchas veces los clientes, pues tiene que ver con toda el área de la ingeniería civil. Y algo que quisiera recalcar aquí antes de avanzar es que un estudio de ingeniería geotécnica, como comúnmente se llama un estudio de mecánica de suelos, sí o sí se va a pagar o se va a tener que contratar o se va a tener que hacer. Aquí el punto es en qué etapa o etapa o escenario se va a contratar o hacer. El cliente o el constructor o quien sea dueño del proyecto va a tener tres diferentes escenarios en donde contratar un adecuado estudio de mecánica de suelos o un estudio de ingeniería geotécnica. Lo va a poder invertir en un estudio de ingeniería geotécnica antes de que inicie la obra, lo cual es lo ideal. En la planeación de las obras, ustedes saben que pues se tiene que hacer todo un proyecto con toda la serie de áreas que hay en la ingeniería y con el objetivo de antes de comenzar a construir ya tener un adecuado análisis y el diseño, el procedimiento constructivo para llevar a buen puerto la obra. Cuando el estudio se contrata en esta etapa, pues es una inversión, porque desde aquí ya vamos a poder reducir las incertidumbres que garantizarán un mejor diseño. Sin embargo, cuando el estudio no se paga en esta etapa previa, muchas veces se tiene que pagar durante el proceso constructivo. ¿Por qué? Porque tal vez hicieron una excavación y el inmueble de al lado ya comenzó a tener fisuras o agrietamientos debido a que hicieron un mal apuntalamiento de las excavaciones. Bueno, pues ahí el estudio de la ingeniería geotécnica pues va a llevar un mayor costo y no solo un costo, sino que va a llevar mayor tiempo, porque mientras se dé una solución a esos problemas, la obra va a estar suspendida y en la construcción pues el tiempo es dinero. Entonces, si se hace en esta etapa, si bien sigue siendo una inversión, pues no es tan buena como haber invertido desde antes de comenzar a construir. Y el tercer escenario, que ojalá aquí a los aquí presentes nunca les llegue a pasar, pero lamentablemente sí pasa, es que cuando una obra ya falla, y eso que ya falla a cuando aún ni siquiera está terminada, pues sí o sí se va a tener que pagar el estudio de ingeniería geotécnica, el estudio de geotecnia forense para comenzar a deslindar responsabilidades. En este último escenario, no solamente van a tener que pagar el estudio de geotecnia, van a tener que pagar todos los daños de los edificios colindantes, sin mencionar que habrá que pagar, ojalá y no sea el caso, pues todos los daños morales y todas las responsabilidades civiles o penales que pudiese haber debido al fallo de un proyecto que está en construcción en donde no hubo estudios. Entonces, sí o sí, el estudio de mecánica de suelos, como comúnmente se llama, pues se tiene que pagar. Y ya dependerá de cada quien en qué fase quiere invertir o pagarlo. Para recalcar más aún la importancia de lo que es la geotecnia, déjenme aquí mostrarle unas imágenes en donde podemos ver ya de manera más específica todas estas cuestiones. Aquí en esta imagen, por ejemplo, podemos ver un corte vertical que tiene casi un poquito más de 15 metros de altura, pues necesitamos la geotecnia precisamente no solo para hacer el corte en este terreno, sino para garantizar la estabilidad de las construcciones que están por encima de este talud. Y como podemos ver, aquí tenemos pues viviendas residenciales, las cuales al moverse el talud 1 centímetro y que la estructura se mueva 1 milímetro,
al ser acabados pues de muy buena calidad y de costos elevados, una fisurita en un mármol, pues va a salir costoso, ¿no? Eso sin dejar de lado la seguridad estructural. Entonces, pues aquí es necesario la geotecnia para el análisis de la estabilidad de los taludes. Aquí también podemos ver esta otra imagen de cómo en este predio una parte del predio es suelo con algunas gravas y algunos pequeños fragmentos de roca, y en la otra parte es roca ya un poco más meteorizada. Pues aquí también es necesario la geotecnia, ya que no será lo mismo que la mitad de la estructura se desplante sobre suelo y la otra mitad se desplante sobre la roca meteorizada. No vamos a tener el mismo comportamiento. O como en esta otra imagen, en donde también vemos del lado izquierdo que hay suelos con unos fragmentos ya más grandes, la roca meteorizada y roca un poco menos meteorizada. Entonces, cualquier estructura que desplantemos ahí, pues va a tener diferentes comportamientos, sobre todo en los asentamientos. Y estas tres imágenes son de un mismo lugar, de un mismo predio. Los tres lotes están en un radio de menos de 50 metros, entonces existe una gran variabilidad y heterogeneidad en los subsuelos que conforman este predio. Entonces la geotecnia nos ayudará a hacer una pequeña zonificación junto con la geología y la geofísica, porque la geotecnia tiene que echar mano de la geofísica y de la geología. En esta otra imagen es una imagen en planta en donde podemos ver este pequeño muro de contención de mampostería de piedra, este otro pequeño muro de tabique, lo cual lo digo y lo seguiré diciendo: los muros que son construidos a bases de tabiques y con dimensiones de bardas de colindancia jamás funcionarán como muros de contención. Hasta ahorita, en todos los recorridos y visitas que hemos hecho, no hemos encontrado un solo muro de contención, un muro de contención hecho a base de tabiques que no haya fallado o esté a punto de fallar. Y como podemos ver aquí, esta línea punteada sería en donde debería de estar el eje del muro de piedra, pero pues no es así. Esto precisamente debido a que ese muro de contención de tabique pues falló, no soportó los empujes, y eso que ni siquiera tiene más de metro y medio de altura. Y por consecuencia, al moverse este muro y al moverse el suelo, pues el muro de piedra que estaba por encima de este nivel pues también ya falló. Si hubiese habido un análisis de muros de contención en esta zona, pues el ingeniero geotecnista hubiese propuesto una solución más adecuada. En esta otra imagen, por ejemplo, es un caso muy peculiar que, por las características de este inmueble, el cual es una vivienda de 3 niveles, el inmueble de la parte media está a nivel de calle, el de la parte superior pues está un nivel arriba y hay un nivel abajo del nivel de calle. ¿Y aquí qué fue lo que pasó? Que esta vivienda, por su geometría y porque las personas no tuvieron una asistencia técnica adecuada al momento de construir, pues las personas construyen, como se dice, no como quieren, sino como se puede. Y pues muchas veces esas prácticas no son las más adecuadas. En este caso, en esta vivienda, si pueden ver aquí, hay una especie de lo que podría ser como un dado de cimentación, pero pues eso no va. Debería de ser una zapata o en su caso una columna que llega a un nivel más abajo, pero no, ese dado de cimentación lo desplantaron sobre el hombro de un talud, el cual después de un sismo falló ese talud y dejó sin un suelo en donde sustentarse a esta vivienda. La vivienda, al no contar con los elementos estructurales adecuados, pues no resistió el cambio de los elementos mecánicos, que ahora todo un nivel debe de trabajar en voladizo, y pues tuvo graves daños. En esta otra imagen podemos ver cómo las personas pues han de alguna manera apuntalado esta vivienda, la cual desafortunadamente al momento de la visita aún seguía habitada en algunas de sus cuartos,
pero bueno, es prácticamente inhabitable porque en esta otra fotografía podemos ver ya los daños que tiene la vivienda, daños estructurales graves, pues que los estructuristas que estén aquí presentes, pues la mejor solución aquí sería demoler y hacer una vivienda con una seguridad estructural adecuada. Saldría más caro el intentar rehabilitar esa vivienda y hacerla segura que demolerla y hacerla bien. Y este es un pequeño diagrama de lo que pasó. Hubo la pérdida de suelo y entonces toda la masa se concentró aquí en esta especie de voladizo e hizo fallar diversos muros. Esta es la parte de abajo. Aquí, si un geotecnista hubiese visto esto, no solamente nos hubiésemos limitado a revisar la estabilidad del talud, sino también a cómo dar solución a esta interacción entre la vivienda y el suelo con toda la geometría necesaria. En este otro caso también tenemos esta otra vivienda, la cual está desplantada en la corona de un talud, el cual el talud se comenzó a mover y como pueden ver, aquí están las grietas de tensión en el suelo que definen la corona ya para deslizarse, pues la estructura de un nivel pues no resiste y no va a haber estructura que detenga todo ese proceso de remoción de masa. Entonces, pues aquí de esta misma manera con una adecuada ingeniería geotécnica, pues hubiésemos podido prever todo este tipo de situaciones. Y bueno, esos son algunos de los cientos de ejemplos que hemos visto a lo largo de las visitas que hemos realizado. Entonces, para continuar con el tema del proceso de la geotecnia, pues me permitiré citar a esta persona que es uno de los grandes precursores de la mecánica de suelos, que es precisamente el doctor Arthur Casagrande. Él, dentro de una de sus frases, menciona que vale más el resultado de un ensayo que la opinión de 100 expertos. Cuando tenemos problemas o cuando intentamos dar solución a problemas que tienen que ver con el subsuelo, pues puede haber muchísimos expertos, pueden haber diferentes entes de gobierno, diferentes instituciones, pueden haber desde ingenieros civiles, ingenieros geotecnistas, maestros en ingeniería geotécnica o doctores en ingeniería geotécnica, y todos vierten sus opiniones acerca de las posibles soluciones o la causa de los posibles problemas. Pero al final de cuenta, por muy experto que sea, pues son opiniones y estas opiniones tendrán que convertirse en hipótesis y estas hipótesis a su vez tendrán que estar sustentadas mediante algo cualitativo ya a la hora de atacar el problema. Y no hay nada más cualitativo que realizar ensayos de laboratorio y pruebas in situ. Por eso aquí esta frase es muy válida de que vale más el resultado de un ensayo que la opinión de 100 expertos, porque algo cualitativo, pues ya no es lo que uno piensa, es lo que es, o sea, son números y es algo ya, como su nombre dice, cualitativo, es un parámetro en específico. Otra de las frases también es que recimentar una estructura es hacer tarde y a mayor costo lo que se debió haberse hecho antes de construirla. Y esta frase es muy cierta y toma aún más relevancia cuando en lugar de recimentar, lo cambiamos por demoler y volver a construir. Eso es todavía aún en criterios de ingeniería, pues de que estuvo mal planteado el primer proyecto desde un inicio y ahora hay que no solo recimentarlo, hay que demolerlo y construirlo para que ahora sí lo hagamos bien. Y esta última frase de que la calidad de las conclusiones derivadas de un estudio de mecánica de suelos no puede ser mejor que la calidad de las muestras obtenidas y las pruebas efectuadas con ellas. Este dato, por favor, manténganlo en su mente porque lo vamos a tocar un poco más adelante, ya que precisamente nosotros, no importa las teorías que utilicemos, no importa los softwares más avanzados que empleemos, las licencias de millones de pesos, si un software, por más avanzado o la teoría más avanzada o un análisis de elemento finito, lo alimentamos con datos que vienen de un mal muestreo, una mala investigación, un mal ensayo de laboratorio, de nada va a servir.
Si a las teorías, a los software lo alimentamos con datos basura, pues nos van a arrojar resultados basura. Entonces, esta frase es muy válida porque nuestro informe, nuestras soluciones van a depender mucho de todo el proceso anterior, sobre todo aquí en la geotecnia, donde pues el suelo es lo que encontramos y no lo podemos construir, es lo que ya está en la naturaleza y debemos de entenderlo. Ahora sí, entrando de lleno al proceso general de la ingeniería geotécnica, pues esto lo podemos dividir en dos grandes fases: la investigación del subsuelo y el análisis del subsuelo. En la investigación del subsuelo, lo que nosotros debemos de conocer es las condiciones geotécnicas, precisamente para poder determinar parámetros confiables con los cuales analizar y diseñar adecuadamente un proyecto. Y es cualquier proyecto, o sea, excavaciones, cimentaciones, taludes, laderas, mejoramientos de suelos, túneles, ya sea en suelo o en roca. Debemos de conocer el suelo para que posteriormente pasemos a la fase 2, donde ahora sí vamos a ampliar las teorías para evaluar cuantitativamente el problema y obtener las diversas soluciones. Dentro del proceso general y dentro de estas dos grandes fases tenemos varias etapas, sobre todo en la investigación del subsuelo. Aquí tenemos una etapa preliminar en la cual recopilamos información disponible, una etapa de los trabajos de campo o lo que también se conoce como la campaña de exploración, en donde hacemos reconocimiento del sitio y por consecuente hacemos la exploración, el muestreo y pruebas in situ, las cuales vamos a llevar estas muestras al laboratorio para poder realizar los ensayos adecuados, índice, mecánicos, hidráulicos e inclusive hasta dinámicos, dependiendo de los requerimientos del proyecto. Y finalmente, una vez que hayamos realizado toda la investigación del subsuelo, ahora sí, pasemos a analizar, a realizar el análisis y diseño técnico. Con datos confiables, las teorías que apliquemos nos van a dar resultados confiables. Vamos a ver cada una de estas etapas. En la etapa preliminar, que es la recopilación de la información disponible, pues precisamente esta es una etapa que se puede hacer muchas veces desde gabinete, desde escritorio, desde simplemente tener una conexión a Internet y algunos datos del proyecto. ¿Qué datos necesitamos? Pues básicamente la ubicación, qué tipo de proyecto va a ser, qué uso se le va a dar, las dimensiones del predio, las dimensiones de la construcción, cuántos niveles va a tener. Estos mismos datos son los que posteriormente nos ayudarán a definir cuántos sondeos, a qué profundidad, qué tipo de sondeos. Y en esta etapa preliminar disponemos de muchísimas herramientas. Aquí está un listado solamente de algunas: Google Earth, cartas geológicas, zonificación geotécnica. Vamos a ver qué podemos obtener de estas herramientas, qué información podemos recopilar. Aquí está un pequeño este, collage, como antes se le llamaba en la secundaria, de estas herramientas. ¿Qué podemos obtener con Google Earth? Con Google Earth prácticamente podemos ir a casi cualquier parte del mundo y poder hacer un recorrido virtual. Desde ahí vamos a saber si estamos en una zona urbanizada, una zona rural, qué tan lejos estamos de las comunidades o municipios más grandes donde podamos tener eh, suministro de algunos recursos en casos de ser necesario. Con Google Earth podemos tener una topografía preliminar, simplemente ubicar si el punto donde nos dieron existen construcciones existentes o si es un lote como lo que se dice un lote baldío. Pues podemos obtener muchísima información de Google Earth. De una carta geológica también podemos obtener bastante información, sobre todo los tipos de depósitos, si nos vamos a encontrar roca o si nos vamos a encontrar suelo. Y esto es de muchísima importancia porque no es lo mismo explorar en roca que explorar en suelo, ni en costos ni en tiempo. Los sondeos en roca pues son más costosos que los sondeos en suelo, y dependiendo de las profundidades también lleva muchísimo más tiempo hacer una exploración en roca, dependiendo también de la calidad de la roca, que hacerla en el suelo. Y aquí pues simplemente con esta herramienta, con una carta geológica, si prevemos en nuestra exploración de que ya vamos a encontrar roca,
pues la brigada ya va a tener que ir con su barril. Porque imagínense que hagamos un presupuesto, que nunca revisamos la información disponible, que es muy vasta, que lleguemos al sitio, llegamos nosotros con nuestro tubo partido para hacer SPT y de repente así de a los 2 metros ya comienza a rebotar el tubo. ¿Por qué? Porque hay roca y que le digas al cliente, oye, ¿sabes qué? Pues fíjate que nos encontramos roca y pues te voy a tener que cobrar más y además me voy a tardar más porque no tengo la herramienta. Y por decir algún número, si tú al cliente le habías cotizado cierta cantidad de sondeos, por decir algo, en 30,000 pesos, ahora que le digas al cliente, híjole, es que sabes qué es Roca, te tengo que cobrar 50,000. Bueno, creo que a ningún cliente le va a agradar que le hayas dado un precio inicial y ya después se lo dupliques porque no revisaste la información disponible, sino todo lo contrario. Mejor imaginemos un escenario que deberíamos de hacerlo, de que si ya sabemos que vamos a encontrar roca, ¿por qué no hacer una propuesta robusta? Por decir algo, 100,000 pesos. Tú le dices al cliente, ¿sabes qué? Es probable que encontremos roca. Lo más que podemos explorar aquí y de acuerdo a los alcances te va a salir en 100,000 pesos. Pero si encontramos suelo, a partir de cuántos metros exploremos en suelo, pues ese costo se va a ir reduciendo. No, pues si le dices eso al cliente, el cliente hasta va a querer que encuentre suelo o con tal de que pues él no invierta más. Pero son escenarios muy diferentes y solamente con la información disponible. Lo mismo aquí en la Ciudad de México con la zonificación geotécnica, la zona uno 2 y 3 de Lomas, Transición y Lago. O sea, el simplemente conocer si estamos en zona uno, que son es la zona de lomas, podemos decir, ah, pues no hay ningún problema, son suelos competentes. Pero no, tendremos problemas en la zona poniente, donde tal vez nuestra estructura se tenga que desplantar sobre alguna zona que fue explotada por la extracción de arena o de grava. Pues a no a la mera hora de que estés explorando, se vaya toda la tubería y el líquido de perforación y que le digas al cliente, híjoles, es que hay cavernas, ¿no? Cuando antes, si lo hubiésemos preveído con esta herramienta que tenemos, pues hubiésemos podido cotizar incluso geofísica para poder definir bien en dónde están todas estas cavidades o estas minas abandonadas. Eh, en la también tenemos el Atlas de riesgo, locales, tanto locales como nacionales, del Senapred o el de la Ciudad de México, donde podemos aquí ver ya otras cosas como zonas susceptibles a deslizamientos de laderas, el fracturamiento o el agrietamiento que tiene el suelo, y ya ir previendo todas estas situaciones, e inclusive avisándole al cliente, que el cliente pues no va a ser otro geotecnista, no, va a ser una persona con otra profesión que él no se imagina las distintas problemáticas que podemos llegar a tener. Entonces, el tener ya estas herramientas, incluso institucionales, pues al cliente lo podemos hacer conscientes de que se requieren otro tipo de alcances en la exploración. También la norma, por ejemplo, ya la 2023 maneja estos últimos 4 mapas que son velocidades de hundimiento, las zonas susceptibles al agrietamiento, donde existen conos aluviales y las anomalías. Es algo muy bueno de esta norma técnica actualizada, porque ya con la velocidad de hundimiento regional, si nosotros estamos diseñando una cimentación profunda como unos pilotes que trabajan en su mayoría por fuste en nuestro diseño, pues podemos prever dejar un colchón entre la punta del pilote y la capa dura, el cual nos permita que a lo largo de los años, aunque exista hundimiento regional, pues nuestra estructura no comienza a emerger. Pero si no lo tomamos en cuenta, pues no podemos hacer este tipo de consideraciones. Entonces, las herramientas disponibles son muchas, son vastas, podemos sacar muchísima información que nos va a ayudar a tener una mejor planeación de los alcances de la exploración, a prever tiempos, a prever costos y al final entregar una mejor propuesta técnica. Pasemos ahora a los trabajos de campo. Aquí ya es a fuerzas en campo, es decir, en sitio. Si bien ya hicimos una investigación preliminar desde gabinete, pues ya en campo
con nuestros propios ojos vamos a poder ver en qué condiciones está el sitio. La primera fase, la primera subetapa de los trabajos de campo, pues es el reconocimiento del sitio. Es decir, nosotros físicamente ir a recorrer el sitio para poder ver todas las condiciones en las que se encuentra, poder ver la accesibilidad, sobre todo poder ver las manifestaciones de que van a presentar los sitios debido al comportamiento del subsuelo. Cuando nosotros ya estamos en campo, vamos a comenzar a observar qué es lo que hay alrededor. Si hay estructuras dañadas, si estas estructuras están desplomadas, agrietadas, hacia dónde están desplomadas, de cuántos niveles son, qué estructuras sí están dañadas y cuáles no. Inclusive ya ir previendo qué tipo de cimentación va a ser la mejor solución, simplemente con observar el comportamiento de las estructuras existentes, si existen agrietamientos ya en el suelo, así como en estas imágenes, que en la imagen de la izquierda de esta vivienda color amarillo o un poco naranja, pues vemos que el piso está levantado y esto pues tal vez ahí no es como que haya salido algo del suelo, ¿no? Más bien el suelo está bufando, lo que luego se denomina como bufamiento. Esto posiblemente un proceso de deslizamiento de ladera donde estamos al pie del deslizamiento, ¿no? Y entonces el suelo está bufando, pues ya es una zona que está en un posible riesgo. La imagen del medio, tenemos ya el agrietamiento en el suelo, que aquí pues está afortunadamente en un estacionamiento, que si detectamos esas zonas, pues mejor que no caigan en donde vamos a proyectar la estructura y que caigan en un área verde tal vez, o darle las soluciones para poder hacer un adecuado diseño en esa zona. Y la imagen de hasta la extrema derecha es tomada aquí en el Politécnico en Zacatenco, en uno de los pasillos más largos que atraviesa prácticamente toda la unidad, y podemos ver las ondulaciones en el terreno que se han ido formando a lo largo del tiempo debido a las grietas que existen en el subsuelo. Y pues afortunadamente aquí la estructura de ese pasillo pues es metálica, relativamente flexible, que se ha adaptado a todas estas ondulaciones. Además, ¿qué otras cosas tenemos que ver cuando vayamos a reconocer el sitio? Pues precisamente si podemos explorar en la zona. Si encontramos un lote en el cual está a pie de carretera y no hay ninguna interferencia, es un lote baldío, no hay ninguna construcción, pues simplemente llegamos con nuestra perforadora, tal vez ya montada sobre un camión, y hacemos la maniobra de acomodar el camión, perforar, en el mismo día retirar todo e irnos, y listo, ya quedó nuestra perforación. Pero ¿qué tal? Y es todo lo contrario, como en estas tres imágenes que se muestran aquí. ¿Qué tal si como en la imagen de la izquierda tenemos que hacer un sondeo al otro extremo de la unidad en donde no hay vialidades que la atraviesen y simplemente son puros pasillos? Bueno, pues estas maniobras, por ejemplo, en el caso particular de esta exploración que hicimos, la maniobra de bajar la perforadora hasta donde entraba el camión y llevarlo al punto donde requeríamos el sondeo tomaba 3 horas. 3 horas en colocar la perforadora y 3 horas en volver a sacarla. Entonces se nos iba prácticamente medio día en solamente la maniobra. Y si nosotros cotizamos que íbamos a estar solamente una semana en campo, y si como en este caso era una obra foránea, pero ¿qué tal si ya agregamos otra semana simplemente por problemas de maniobra? Bueno, ya tendremos 2 semanas en campo, una semana extra que tal vez no cotizamos por no haber ido al sitio. Y en esa semana, pues la brigada va a cobrar. La brigada tiene que comer, tiene que tener un lugar donde hospedarse y pues todo eso se tiene que pagar. Entonces debemos de ir al sitio. O como en la imagen del medio, que si bien está con relativamente fácil acceso, pues el mismo portón que delimita ahí la entrada a ese estacionamiento, pues ya lo tenemos que cuidar el ingreso de la perforadora, porque ahí o se nos puede trabar la torre o tendremos que hacer una maniobra adicional de bajar la torre, meter la perforadora, volver
a colocar la torre y pues todo eso lleva tiempo. O como en el caso de la derecha, en donde si bien es una unidad habitacional abandonada y amplia, pues no había rampas de acceso, eran prácticamente escaleras. Y en ese caso, pues el mover una perforadora en todas esas condiciones, pues también lleva su tiempo y lleva sus riesgos. Por ejemplo, en este caso, tenemos una infraestructura aérea que son los cables eléctricos. Bueno, también debemos de tener el cuidado garantizando la seguridad de la brigada para que ahí no vaya a haber un accidente. Afortunadamente en esa unidad, pues sí había muy buena comunicación y al ser una unidad abandonada no se requería servicio eléctrico, entonces podríamos coordinar el que, oye, ¿sabes qué? Pues para no llevarnos más tiempo en la maniobra simplemente ayúdennos apagando el alumbrado interno y listo. Pero otras situaciones que debemos de ver para no dañar redes de agua potable, alcantarillado, redes de energía eléctrica subterráneas, fibra óptica, todo eso lo debemos de ir previendo con el reconocimiento del sitio, porque cualquier situación que no preveamos en esta etapa, pues después nos va a ocasionar problemas. Imagínense que en la imagen de la izquierda aunque hubiésemos previsto ya el difícil acceso, pues también debemos de cuidar los tinacos de agua de los ciudadanos. Imagínense un pequeño golpe o un empujoncito de la perforadora a un tinaco pues de plástico, pues lo vamos a romper y lo vamos a tener que pagar. Sin mencionar que pues los ciudadanos se van a molestar. Entonces, todos esos tipos de situaciones debemos de verificar en el reconocimiento del sitio. Y una vez hecho el reconocimiento del sitio, y ahora sí nuestra planeación está lo mejor posible, nuestros tiempos están lo mejor posible, ya tenemos nuestra campaña de exploración, ahora sí vamos a pasar a precisamente a explorar el subsuelo. Y aquí pues hay diversos métodos, solo por mencionar algunos en esta gráfica, no lo vamos a describir todo en este momento. Pues tenemos métodos indirectos, como son más que nada los estudios de geofísica, las tomografías de resistencia eléctrica, refracción sísmica, sondeos eléctricos verticales, SPAC, MASW, downhole o crosshole, con los que posteriormente podemos hacer espectros de sitio. Y aunque hagamos la mejor geofísica, siempre debe de ir acompañado de sondeos directos, es decir, de la geotecnia, ya sea con un cielo abierto, con sondeos de penetración estándar, sondeos mixtos, conos eléctricos, piezoconos o pruebas in situ, dilatómetro, presiómetro, permeabilidad de Frank, corte con veleta, ficómetro, penetrómetro tipo Panda, pruebas de placa y el muestreo de roca. Aquí podemos ver algunos de los métodos o de los resultados que nos arrojan los métodos de exploración indirecta, sobre todo la geofísica. Tenemos tomografías de resistividad eléctrica, los tendidos de refracción sísmica, que precisamente son eso, indirectos, ya que nos dan parámetros indirectos de lo que podemos encontrar en el subsuelo y ahora sí, con los sondeos directos, corroborar lo que dice la geofísica y en caso de que no exista una muy buena correlación, pues hacer las correcciones adecuadas para que la geofísica se correlacione con la geotecnia y viceversa. Aquí en México, los métodos de exploración más comunes, generalmente para la mayoría de las construcciones, pues son pozos a cielo abiertos, los sondeos de penetración estándar, combinándolo con recuperación de muestras inalteradas con tubos Shelby y los piezoconos. Y digo más comunes porque pues son los que se tiene mayor experiencia en todos los profesionistas del área. Pero afortunadamente con el avance de la geotecnia, pues también las pruebas in situ cada vez van siendo más comunes y sobre todo para proyectos grandes. Si bien tenemos los ensayos de laboratorio con muestras recuperadas del suelo, pues los ensayos in situ son precisamente eso. In situ estamos fallando el suelo in situ y obteniendo datos reales y a una escala un poco mayor que los del laboratorio. Y como se va haciendo cada vez más común las pruebas in situ, pues también va reduciendo los costos, por lo que pues posteriormente las pruebas in situ van a ser lo que domine el mercado y con lo que diseñemos, con datos más reales y más específicos. Y bueno, entrando un poco a la normatividad,
El objetivo que tiene la exploración, pues es definir las condiciones del subsuelo y determinar los parámetros confiables para el correcto análisis y diseño geotécnico. Nosotros, haciendo una buena exploración, podemos definir las condiciones geotécnicas a lo que nos enfrentemos. O sea, cualquier subsuelo que encontremos, que tengamos con una correcta exploración, vamos a saber a qué nos vamos a enfrentar. Si son suelos deformables, colapsables, licuables, expansivos, suelos tubificables, suelos contaminados, suelos agrietados, si vamos a poder identificar fallas geológicas con apoyo de un estudio geológico, si vamos a identificar oquedades, minas, por ejemplo, en la península de Yucatán, si vamos a identificar la karsticidad, todas las cuevas naturales que se forman, el nivel de aguas freáticas, las presiones de poro del subsuelo. Todas estas condiciones geotécnicas, dependiendo de dónde nos encontremos, la exploración nos tiene que dar los datos necesarios para poder identificar correctamente la problemática. Y para esto, la norma técnica complementaria para diseño y construcción de cimentaciones, pues precisamente nos habla aquí de dos diferentes tipos de construcciones, simplemente para la exploración. Esta pequeña clasificación no tiene nada que ver con si la exploración, si el inmueble es de alta prioridad, del grupo A1 o B. No, esto es para temas de exploración del subsuelo. La norma lo divide en dos, en construcciones ligeras o medianas y en construcciones pesadas, de acuerdo a que se cumplan algunos de estos tres requisitos. Para las construcciones ligeras, que induzcan un esfuerzo de contacto menor a 4 toneladas por metro cuadrado, o que tengan un perímetro menor a 80 metros en zonas 1 y 2 o menor a 120 metros en zona 3, o que la cimentación propuesta, la profundidad de desplante sea menor a 2,5 metros. Cualquier construcción que no cumpla estos requisitos, pues pasa al grupo B. Y dependiendo de qué tipo de construcción estemos hablando, la misma norma ya indica qué alcances debe de tener la exploración. Esta pequeña tabla resume lo indicado para la exploración en construcciones ligeras, los alcances que se deben de tener en las zonas 1, 2 y 3, dependiendo también de lo que se vaya a proyectar. No voy a detener mucho aquí, todo esto está en la norma. Pasemos a ver las construcciones pesadas. Como pueden ver, en estas construcciones pesadas o de mayor extensión, pues los alcances de la exploración deben de ser muchísimos mayor que las construcciones ligeras. Incluso aquí, algo nuevo que trae la norma o que incorpora la norma es la caracterización dinámica del subsuelo, que es la fila de hasta abajo. Ya en proyectos de importancia, el subsuelo se debe de caracterizar dinámicamente. Es decir, que vamos a obtener parámetros geotécnicos en condiciones estáticas para los análisis estáticos y parámetros del subsuelo en condiciones dinámicas para los análisis dinámicos. Esto es algo de mucha relevancia que ya tiene la norma y aquí nos menciona también cuántos ensayos de estos hay que hacer dependiendo del perímetro de la construcción. Y aquí también, ya teniendo los alcances de la exploración de acuerdo al tipo de construcción que vamos a realizar, viene en la misma norma, ahora sí, de manera muy explícita, cuántos sondeos o pozos a cielo abierto tenemos que realizar, dependiendo de el perímetro de la construcción. Y aquí es muy importante resaltar que esta tabla habla de un número mínimo de exploraciones. Es decir, no podemos hacer menos de esta exploración. ¿Podemos hacer más? Sí, pero no podemos hacer menos. Es un número mínimo. Y la misma norma, aquí agradezco que la norma ya traiga explícitamente este párrafo, porque la verdad es que muchas veces no es que el cliente no lo entienda, sino que otro colega técnico ni siquiera tampoco lo entiende. Aquí voy a leer el párrafo. Dice que la observancia del número y tipo de investigaciones indicados en la tabla no liberará ni al director responsable de obra,
ni al corresponsable de seguridad estructural, ni al especialista en ingeniería geotécnica de la obligación de realizar todos los estudios adicionales necesarios para definir adecuadamente las condiciones del subsuelo. Aquí mismo la norma nos está diciendo de que precisamente lo que viene en el mismo cuerpo de la norma es lo mínimo, pero como lo mencionamos hace un momento, en por qué es importante en la ingeniería, la norma nos dice que esto es lo mínimo, pero si se requiere más, si aún no está bien definido las características del subsuelo, se tienen que hacer todos los estudios necesarios. Es decir, se tienen que hacer más sondeos, se tienen que llevar a mayor profundidad, si se tienen que hacer pruebas in situ se hacen, si se tienen que hacer más ensayos de laboratorio se hacen, porque la misma norma dice que esto no nos va a eximir de responsabilidad cuando algo salga mal. No por cumplir la norma ya estamos libres de responsabilidades, no. Tenemos que hacer una ingeniería adecuada en cada área de la ingeniería civil. Y para continuar, pues la profundidad del sondeo. Ya sabemos cuántos sondeos tenemos que realizar y ahora falta saber a qué profundidad. Para esto, pues existen diversos criterios dependiendo del tipo de cimentación que se va a realizar y el tipo del subsuelo encontrado o que pretendemos encontrar. Estos tres criterios a grandes rasgos abarcan pues casi la mayoría de los criterios y la mayoría de las construcciones, que para definir la profundidad de la exploración, esta debe de ser como mínimo 3 veces el ancho de la cimentación que estamos planteando. Si vamos a plantear zapatas para una vivienda de un nivel, tal vez zapatas, no lo sé, de 80 centímetros, bueno, pues con un PCA ya podremos haber solucionado la profundidad de la exploración porque estaremos cumpliendo estas 3 veces B. Si el PCA lo llevamos a mínimo 3 metros, tampoco vamos a hacer un pozo a cielo abierto de 1 metro, ¿verdad? Y la otra, que es la que predomina, el criterio es que la profundidad de la exploración va a ser hasta donde el incremento de esfuerzos se vea reducido hasta un 10% de la sobrecarga del nuevo proyecto. Esto toma muchísima relevancia, sobre todo en suelos finos, como las arcillas de aquí de la Ciudad de México, ya que si bien los problemas de capacidad de carga los podemos resolver aumentando el ancho de la cimentación, lo que a su vez disminuye los esfuerzos, pero lo que no resolveremos aumentando el ancho de la cimentación son los asentamientos, ya que conforme la cimentación se vaya haciendo cada vez más grande, el bulbo de esfuerzos que va a transmitir la cimentación al subsuelo va a ser cada vez mayor. Entonces, si para una vivienda de un nivel necesitábamos mínimo una cimentación de 80, por decir algo, y con un PCA lo resolvíamos, tal vez para un cajón de cimentación de 10 metros, pues vamos a requerir como mínimo tal vez 20 o 30 metros de exploración, si no es que más, dependiendo de hasta dónde se disipen los esfuerzos. Y cuando encontremos roca, aquí la misma norma sí nos dice explícitamente que por lo menos en roca debemos de obtener muestras en 3 metros en roca sana, en roca de buena calidad. Si nosotros estamos sondeando y encontramos fragmentos de roca, esa todavía no es roca de buena calidad. Debemos de continuar la exploración hasta encontrar roca de buena calidad, ya sea que la clasifiquemos con el RQD o el RMR, con toda esta parte de la mecánica de rocas. Y aquí acabaríamos con esta segunda etapa de los trabajos de campo, en donde ya habiendo hecho una buena exploración, tendremos recuperadas muestras alteradas, integrales o inalteradas para poder realizar ensayos de laboratorio. Y los ensayos de laboratorio pues pueden ser los índices que nos van a dar una información sobre el comportamiento o el probable comportamiento de manera cualitativa de los suelos encontrados y ya los ensayos mecánicos, hidráulicos y dinámicos, sobre todo los mecánicos, nos van a dar datos del comportamiento cuantitativo del subsuelo. Y por mencionar algunos, que tampoco vamos a entrar mucho a detalle porque nos alargaríamos demasiado, estos son los ensayos más comunes a realizar, los índices.
la clasificación visual y al tacto, continuidad de agua, límites, las contracciones lineales, volumétricas, la gravedad específica, comúnmente llamada densidad de sólidos, los pesos volumétricos, la granulometría, ya sea por malla o por hidrómetro, o el lavado de finos. En los mecánicos, pues vamos a encontrar las triaxiales, que de hecho hubo ya un webinar sobre los ensayos triaxiales, ya sea de tipo UU, CU o CD, es decir, no drenada, no consolidada, drenada, no consolidada o consolidada y drenada. Los ensayos de corte directo, para ensayos en roca, la carga puntual, tensión directa, consolidación unidimensional para suelos finos, plásticos, las arcillas. Si tenemos suelos expansivos o colapsables, pues también existen ensayos de laboratorio, con lo cual medir cuantitativamente qué tanto se expanden, a qué esfuerzos o en qué momento colapsan. Los ensayos hidráulicos en laboratorio, permeámetros de carga constante y carga variable, y los ensayos dinámicos, columnas resonantes y triaxiales cíclicas para obtener las curvas de degradación del subsuelo. Estos son pues los ensayos de laboratorio. Y ahora sí, teniendo toda la investigación del subsuelo desde la etapa preliminar, los trabajos de campo, los ensayos de laboratorio, nuestra campaña de exploración bien hecha, nuestros muestras recuperadas, pues inalteradas, que son inalteradas entre comillas, este, ya con un buen muestreo, los ensayos de laboratorio hechos de manera adecuada. Ahora sí tendremos la información necesaria para hacer el análisis del subsuelo. Toda esta información, correlacionarla, obtener parámetros y hacer el informe de ingeniería geotécnica. Y pasando al análisis del subsuelo, precisamente el punto 4, que es el informe de la ingeniería geotécnica, o lo que comúnmente se llama el estudio de mecánica de suelos, pues debe de responder diversas preguntas. Debe de responder qué se hizo, dónde se hizo, cuándo se hizo, por qué se hizo así, quién lo hizo, qué criterios fueron empleados para el análisis y diseño, y debe de incluir una memoria de cálculo y toda la información lo suficientemente detallada para que todo esté sustentado y además pueda ser fácilmente verificado. Es decir, que si mi informe carece o si yo recibo un informe que carece de los parámetros que utilizaron para su análisis, por más que me pongan ahí cuántas anclas necesita un talud, si yo no tengo los parámetros y el análisis de la estabilidad, si el talud era estable desde un inicio o no, ¿cómo voy a confiar de que esa solución es la mejor solución para ese proyecto? Conforme menos información tenga un informe de ingeniería geotécnica o un estudio de mecánica de suelos, pues más incertidumbres va a haber, y pues no es por ser este mal pensado, pero pues el beneficio de la duda ya no va a quedar, y cada vez voy a dudar de un estudio que carece de la información necesaria para revisarla. Y viceversa, conforme más información tenga el estudio que sustente los análisis que se están realizando y las soluciones que están dando, pues fácilmente puedo corroborar si están empleando las teorías adecuadas, si los parámetros de diseño son confiables o no. Y aquí mismo, regresando a la norma técnica complementaria por primera vez ya trae en su numeral 11.2.1 el índice de lo mínimo que debe de contener un informe geotécnico. Ya no es si quieren o no quieren, ya por norma ya se tiene un contenido mínimo para el informe de geotecnia, los cuales debe de responder a estos puntos que están aquí, desde la introducción, descripción del proyecto objetivo, las condiciones geotécnicas del sitio, el análisis geotécnico para las cimentaciones o la estabilidad de la excavación de los taludes, la revisión con base al procedimiento de la norma, el procedimiento constructivo, sobre todo en excavaciones, cuando hacemos proyectos de excavaciones, cómo vamos a ir excavando, y todo lo necesario para llegar a las conclusiones y recomendaciones. Si a ustedes les entregan un estudio o un informe aquí para la Ciudad de México que no tenga como mínimo esto, pues recoméndenle a su geotecnista de que pues el informe está incompleto, que como mínimo debe de contener esto. Y también, yo sé que tal vez a muchos de aquí han visto ya
que luego entregan informes de 100 páginas, en donde las primeras 50 páginas me hablan sobre la etimología del nombre del lugar donde se está explorando, la flora, la fauna, la temperatura media anual, y en eso se lleva 50 páginas, y otras 30 páginas son de puras fotografías que tomó en la visita. De las 20 restantes, 10 son tal vez de algo que copiaron y pegaron de otro informe o de lo que se dice, pues un machote. Y al final me quedan 10 páginas sobre la exploración y la geotecnia. Y de esas 10 páginas no me dicen nada, no trae anexos de laboratorio, no trae fotografías, no trae más nada. Pues aunque tenga 100 páginas, pues no es ganar por volumen, porque pues es de poner la información necesaria que sustenta nuestro proyecto. Y bueno, antes de terminar, precisamente quería hablar sobre unos aspectos básicos que debemos de tomar en cuenta para revisar un informe geotécnico. Aquí ya acabamos todo el proceso general de la ingeniería geotécnica, sus etapas, y ahora sí, ya nos llega el informe, el tan esperado informe de mecánica de suelos para el cliente, para el estructurista, para todas las personas que lo pidan, ¿no? Y yo, si no soy geotecnista, ¿qué debo de verle al geotécnico, al informe geotécnico, más allá de hacer un checklist de la norma? Bueno, pues aquí se enumeran unos puntos de mucha relevancia que deben de observar al ver un informe geotécnico, que es la información de campo, la información de laboratorio y la información de gabinete. En la información de campo, pues ellos nos deben demostrar el registro de la exploración de lo que se realizó. Si no hay registros de que exploraron, entonces, ¿cómo voy a saber que se exploraron? Tal vez simplemente llegaron con su máquina, le tomaron una foto y se fueron. Y el registro se lo inventaron. Si no hay un registro, pues ¿cómo? Y aquí también algo que quisiera recalcar en estas imágenes, son para un mismo sondeo, para un mismo proyecto, es la misma brigada, al mismo tiempo se están tomando los datos, solo que la diferencia es la persona quien toma los datos. Del lado izquierdo, con tinta negra, la persona que toma los datos es el personal que es parte de la brigada de exploración, y por el lado derecho, quien toma los datos es el ingeniero geotecnista que supervisa. Y esto es muy importante porque como vimos, como dijimos al principio, la calidad de nuestra exploración, de nuestras muestras, de nuestros ensayos, va a definir la calidad del informe. Por muy especialista que sea quien realiza el informe, si los datos que se obtuvieron están mal, pues va a basar sus soluciones en hipótesis mal planteadas o en problemas mal cuantificados o cualificados. Por eso aquí es muy importante que durante los trabajos de exploración siempre esté una persona que tenga conocimientos en la geotecnia, tenga conocimientos técnicos, técnicos adquiridos tanto en la teoría como en la práctica y hasta en laboratorio. Porque generalmente las brigadas que conforman, o perdón, las personas que conforman las brigadas de exploración, pues son personas que no es por menoscabar a nadie ni nada, pero que no tienen un estudio técnico acerca de lo que están haciendo. Ellos, el conocimiento que tienen es empírico, y por más que yo estudie una carrera, nunca voy a poder manejar una perforadora como lo hace el perforista, ¿no? Que tal vez no tiene una carrera y tal vez simplemente tiene preparatoria o secundaria, pero la experiencia él la tiene por la práctica. ¿Y a qué va todo esto? Que el personal que conforma las brigadas, al no tener un conocimiento técnico robusto de para qué sirve la información que se está obteniendo, pues no tienen esa sensibilidad de tener los datos. Y este es un ejemplo muy claro. Aquí podemos ver las mismas muestras, los mismos números de golpe, las profundidades, pero algo muy importante, desde la descripción visual y al tacto de la muestra que se está recuperando. Para la persona que conforma la brigada y que no tiene un
bagaje técnico, geotécnico detrás. Simplemente para él es una arcilla plástica café claro y ya, listo con eso. Y he visto registros de laboratorios peores que esto, que dicen que la muestra recuperada es suelo húmedo y ya. Y pues, o sea, pues muchas gracias por decirme qué es suelo, pero pues no me sirve de nada poner un suelo a una teoría, ¿no? No necesito más información. Entonces aquí una persona con conocimiento técnico, por decir algo, la muestra 17, que para el personal de la brigada es arcilla plástica, pues para el técnico, esta muestra recuperada no solamente es un suelo, no solamente es un tipo de suelo, tiene diferentes lentes o estratos y los tiene que ir describiendo cada uno. Si pueden ver, tal vez no se vea mucho, no se entienda mucho por la letra que aparece en jeroglíficos, pero dice parte superior, arcilla gris oscuro, 11 centímetros. Parte media y superior, 4 centímetros de arcilla gris negruzca. Parte media es una mezcla de arcilla gris con parduzco verdoso y parduzco ocre y negro, ¿no? Parte media inferior y parte inferior. O sea, como pueden ver, lo que para una persona sin conocimiento técnico era simplemente arcilla plástica, pues para una persona con conocimiento de geotecnia ya son 6 muestras diferentes. De esas 6 muestras diferentes, a cada una tal vez le va a sacar un contenido de agua. Porque aquí otra cosa tan importante que a la hora de muestrear, pues el personal de la brigada, al no saber la importancia de las muestras, aunque estén alteradas, pues las destruye y las va metiendo a la bolsa. Y ya, cuando llegan al laboratorio, pues es totalmente un suelo, o la estructura o la mezcla del suelo es totalmente diferente a lo que en realidad salió. Entonces, pues por eso es muy importante que siempre en la exploración esté una persona que tenga conocimiento en el área de la geotecnia. ¿Qué más debe de tener? Otro aspecto básico del informe, que te deben de entregar un registro fotográfico, tanto de la exploración, con las muestras que se van sacando y los informes de laboratorio, los registros de laboratorio y las fotografías de los ensayos de laboratorio que se fueron haciendo. Porque créanme que hay muchas personas, así como hay constructoras hechas por personas que no son ingenieros civiles, sino que son incluso abogados o médicos o cualquier otra área, pues que construyen, pues también en las áreas específicas hay personas que no son geotecnistas, que no son laboratoristas técnicos calificados para hacer un límite, que no tienen experiencia en hacer una granulometría y se llegan a inventar los datos. Entonces, con un registro fotográfico reducimos estas incertidumbres que podamos obtener. Por ejemplo, aquí se tiene en este proyecto fue para un mejoramiento de suelo. Se tienen imágenes de las fotografías tomadas en laboratorio sobre las diferentes mezclas a diferentes porcentajes de cal, de las contracciones lineales y límites de contracción. Y pues no hay manera de que nos mientan, ¿no? O bueno, tal vez aún así, si se lo inventan, pues les va a costar más trabajo, pero también la otra es ir al laboratorio, verificar que sí exista laboratorio, verificar que tengan personal e inclusive hasta decir así de, oye, a ver, muéstrame del sondeo tal muestra. Y que te digan, es que no lo tenemos, así de, ¿cómo no? Si exploraste ayer, hoy debes de tener el sondeo, no acabaste las pruebas en un día. Estos tips o estos aspectos hay que tomarlos en cuenta a la hora de revisar un informe geotécnico. ¿Qué otra información debe de venir en la parte de gabinete? Pues el perfil. El perfil geotécnico precisamente nos va a dar cuántos estratos se encontraron, qué número de golpes, las pruebas índice realizada, cómo se clasifican cada estrato. Y de lo que carecen muchos informes es de un perfil gráfico como este que vemos aquí, porque muchas veces nada más nos ponen en un texto así de se encontraron 4 estratos, el primero es una arcilla parduzca, el segundo es arena fina negra, el tercero es una arena limosa y el cuarto vuelve a ser arcilla.
y con números de golpe de tal. Y ya, eso entregan como perfil, ¿no? Pues deben de tener un perfil gráfico donde podamos ver y analizar con mayor precisión la estratigrafía del lugar y corroborar si se hizo un buen eh, strata break, o sea, el abrir los estratos, si se hizo una buena caracterización de los estratos o definición de los estratos. Entonces, con esto nos ayuda a corroborarlo y a revisarlo de manera más rápida. No que si me entrega un informe, yo tengo que procesar toda la información, todavía de que ya se le pagó al especialista, pues ahora es doble trabajo, ¿no? Pero si me entrega la información detallada, es más fácilmente que yo pueda verificarla. Aquí, por ejemplo, está otro igual, otro perfil estratigráfico de un pozo a cielo abierto, porque pues también es necesario saber en dónde sacaron la muestra cúbica, en dónde recuperaron muestras representativas e inclusive dónde recuperaron muestras integrales, ¿no? Porque como les comento, este fue para un mejoramiento de suelo. Y algo también muy importante cuando una campaña de exploración lleva dos sondeos o más, es que no correlacionan los sondeos, simplemente los dejan ahí, cada uno por su lado. Y pues no, si tenemos información suficiente, hay que correlacionar los sondeos. Hay que hacer estratigrafías interpretadas, las cuales ya vienen indicadas también en la norma técnica que se deben de realizar, cómo se van disponiendo los estratos, con qué espesores, con qué propiedades. Aquí, por ejemplo, en esta estratigrafía interpretada, por un lado tenemos un sondeo de penetración estándar con recuperación de tubos de pared delgada para hacer ensayos traxiales, y por el otro lado tenemos un piezo cono, en donde vamos viendo también la interpretación del piezo cono y vemos cómo si se correlaciona y cómo con el cono eléctrico, el piezo cono, pues podemos definir aún de mejor manera pues los estratos. Este es otro ejemplo de otra estratigrafía interpretada. Aquí podemos ver 5 sondeos en este corte. Es una para un análisis de estabilidad de taludes, los cuadritos rectangulitos que se alcanzan a ver ahí, lo voy a hacer un poquito más grande, que se alcanzan a ver ahí, pues sería lo que serían las viviendas de 2, 3 niveles para posteriormente hacer un análisis en Slide, hacer un análisis en Plaxis tal vez, en cualquier software que quieran, pero al final de cuentas tenemos que definir una estratigrafía con diversas propiedades. Y aquí con los sondeos estamos interpretando toda la estratigrafía de toda la ladera del talud, no solo para una vivienda, sino para las diferentes plataformas o terrazas que conforman el talud, y de esta manera poder hacer el análisis de la estabilidad del talud. Y otra cosa aquí también muy importante es que precisamente la estratigrafía ya interpretada y los ensayos de laboratorios nos van a arrojar un modelo geotécnico, el cual debe de resumir los parámetros mecánicos con los cuales vamos a analizar este, nuestro, nuestra cimentación, nuestro talud, nuestro muro de contención, los estratos. Este es un ejemplo de lo mínimo que debe de contener un modelo geotécnico: la profundidad de los estratos con sus espesores, el peso volumétrico, la resistencia al corte no drenada, el ángulo de fricción y el módulo de elasticidad, porque con estos parámetros vamos a revisar capacidad de carga o estado límite de falla y asentamientos, estado límite de servicio. También, dependiendo del tipo de suelo, pues vamos a requerir tal vez parámetros de consolidación, que si se tienen, aquí también se tienen que verter. Y como pueden ver, este es un modelo geotécnico y este es otro modelo geotécnico. Y digo otro modelo porque aquí un colega estructurista nos hizo llegar esta imagen de manera económica, simplemente porque a él le saltaba que la masa volumétrica del suelo se ve muy alta. O sea, nos hizo la pregunta así, oye, ¿no crees que está muy alto la densidad o el peso volumétrico del suelo? Y pues sí, para hacer un suelo tienen valores muy altos, ¿no? O sea, casi, casi, por ejemplo, aquí 2.2, pues casi, casi tiene la misma densidad que el concreto simple, ¿no? 2.2 metros, 2.2 toneladas por metro cúbico. Pues hay algo raro.
Pero no solo eso, sino que ya revisando más a detalle esta información, pues nos damos cuenta de que ellos hacen una clasificación del SHUX que dice arcilla de baja plasticidad, ¿no? CL, ok, perfecto. Pero al mismo tiempo me ponen los datos de la granulometría, dividido en gravas, arenas y finos, y resulta ser que acá arriba me dice que es una arcilla de baja plasticidad, pero en los porcentajes de las partículas dice que mayormente es una grava. Entonces aquí hay algo raro, perdón, es una arena, entonces o es una arena o es un fino, tú dime. O si hiciste límites de consistencia a la fracción fina solamente, también me lo tienes que decir. Pero no solo eso, sino que no sé si es una arcilla de baja plasticidad o si me voy con la granulometría y a decir que es una arena, o me voy acá con el número de golpes y la resistencia, porque si es una arcilla y tiene un phi de 39 grados, pues qué arcilla más competente, ¿no? Pero, o si es una arena, pero me dices que tiene una resistencia de aquí de a la penetración estándar de 5, pues es una arena muy mala o es una arcilla muy buena. O entonces, ¿qué es? ¿O es arcilla o es arena? ¿Cuál es el dato correcto? Pues este es un modelo geotécnico el cual es inapropiado porque ni siquiera podemos tener o podemos saber qué tipo de suelo es. O díganme cómo hicieron ese suelo que tiene las propiedades de todos los suelos. Es una arena que tiene plasticidad, así de, pues yo creo que hasta Terzaghi lo facilitaría, ¿no? Perdón, porque pues esto es algo muy poco creíble. Pero bueno, estos son los aspectos básicos a tomar en cuenta para aquellos que tal vez no son o no están tan metidos en el área de la geotecnia, para que puedan revisar fácilmente un informe geotécnico, y debe de venir el informe con su memoria de cálculo. Y aquí ponemos unas gráficas de los esfuerzos, el incremento de esfuerzos producido por el proyecto, ya contemplando también los esfuerzos geostáticos, la capacidad de carga, los asentamientos, todo eso debe de tener un informe geotécnico. Aquí también se muestran algunas de las referencias. Ya, pues con esto estamos concluyendo la presentación de este webinar, que ya nos llevamos ya casi hora y media. Entonces, pues simplemente agradecerles a todos por su atención, y pues estamos abiertos a las preguntas que Trial, pudiesen tener. Muchísimas gracias. trial, 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 Bueno, no sé si tengan alguna pregunta en el chat. trial, Nuestros compañeros de Dell, pues espero que por ahí anden, o si siguen con problemas técnicos o no. Pero si tienen preguntas aquí en el chat, las puedo leer. Bueno, bueno, ya me escuchan. Ajá, bueno, sí comenta Gerardo Torres que si existe alguna correlación en cuanto a costo de un estudio y su calidad. Eh, es una, bueno, creo que ahí escribió un poco más. También el ingeniero Gerardo comenta que en su experiencia con sus clientes ha resultado ser que el estudio económico termina costando 5 veces más del costo inicial por no haber tomado en cuenta lo mínimo que se indicó al principio. Sí, efectivamente sí nos podemos dar una idea de la calidad de informe que obtendremos dependiendo de cuánto nos cobren, porque
Si nos van a hacer un estudio que cuesta, por decir algo, 10,000 pesos para un edificio de 6 niveles, pues yo sí lo descartaría totalmente, porque precisamente en la propuesta técnica económica que nos tiene que entregar la persona que está concursando o con quien hicimos la cotización del estudio, pues nos tiene que decir dónde, dónde va a ser los sondeos, cuántos sondeos va a ser, a qué profundidades va a ser y no simplemente darnos así de te cobro 10,000 pesos y te entrego capacidad de carga y asentamientos y listo. Pues no, un informe, como ya lo vimos, debe tener muchísima más información. Y sí, ingeniero, Gerardo, nos ha tocado que eh, desafortunadamente hemos hecho propuestas técnicas económicas para unos estudios y las termina ganando pues otro ingeniero porque lo que a nosotros nos cuesta mover la perforadora, a ellos es lo que les cuesta hacer todo el estudio. Entonces, pues ya se imaginarán la calidad de información que, que podemos obtener. Pero claro, tampoco hay que caer en el otro extremo, que nos estén cobrando una millonada para algo que no requerimos, que nos estén cobrando, por decir algo, una prueba de placa cuando simplemente voy a hacer una casa habitación o que nos estén haciendo una prueba in situ para una casa habitación pues no, si no se sustenta en la propuesta el por qué se requiere ese estudio, pues también es desecharlo, así como hay los barateros y de mala calidad, pues también están los careros y de mala calidad. Debemos de tener un punto intermedio. Si nosotros buscamos en bibliografía, así teórica, podemos obtener que los estudios de mecánica de suelos o los estudios geotécnicos pueden ir desde el 0,5% hasta el 2% o hasta el 5%, dependiendo de la obra, del monto total de la construcción. O sea, imagínense que una obra que va a costar 1 millón de pesos, te quieran cobrar otro 1 millón de pesos solamente para el estudio, pues no. Pero si te quieren cobrar tal vez 30,000, 50,000 pesos para 1 millón de pesos, pues estamos dentro de ese rango. Y viceversa, si para una obra de mucha mayor magnitud nos quieren cobrar muy poquito, y como va a ser una obra de magnitud considerable, pues qué mejor que invertirle un poco más para garantizar que funcione adecuadamente. Así que sí, traten de pedir varias cotizaciones y pues acérquense a un geotecnista de confianza, ¿no? Que inclusive, así como los arquitectos que tienen su portafolio de proyectos donde uno puede ver antes la calidad o a qué se ha dedicado, pues también que nos enseñen, si no un catálogo de proyectos, un catálogo de informes, ¿no? Un catálogo de cómo hacen sus perfiles, un catálogo de cómo entrega el reporte algo, claro, aquí conservando la discreción, porque algunos proyectos pues ya ven que muchas veces se hace uno al lado y quieren hacer con el mismo estudio la casa que está 3 cuadras al frente. No, pues no. Entonces, pero pues sí, pídanle también algunos ejemplos de cómo entregan ellos sus informes. Muy bien, Inge. Tenemos otra pregunta ahí en el chat. Dice, una consulta, ¿hay alguna norma o especificación que solicite colocar las fechas de ejecución en la parte de exploración de campo? Pues más que aquí de tener una norma, lo que sí hay que hacer es que muchas veces nosotros también como técnicos nos debemos de proteger hacia quién entregamos la información y cómo la entregamos, porque si no le ponemos fecha, si no le ponemos el nombre del proyecto, ellos si ya tienen nuestro informe, que era tal vez para una casa habitación, pues tal vez esa misma persona nunca nos vuelva a contactar, pero con el mismo estudio y con las mismas anexos y fotografías va a justificar que se hizo un estudio para otro proyecto. Y pues no, la verdad es que no. Al menos en mi experiencia y por mi parte profesional, pues yo no soy partícipe de eso. Entonces, en las fotografías, siempre que vaya la fecha, no como
algo digital de la fotografía, sino así como en un pizarrón, en una etiqueta, porque esto pues nos va a garantizar de que no solo nos cubramos nosotros como geotecnistas ante que alguien quiera usar nuestros informes para otros proyectos, sino que también el cliente le va a dar la seguridad y la certeza de que lo estás haciendo en tiempo y forma o que incluso él pueda corroborar, que él pueda preguntar a sus trabajadores o a vecinos si tal día que indica la fotografía vinieron personas a hacer un estudio o vinieron personas con una máquina y acá con equipo de trabajo en obra y ya, es otra forma de corroborar. No hay que dejar pie a las incertidumbres. Entre mejor hagamos nuestro trabajo, pues ahora sí que vamos a ir subiendo el nivel de la ingeniería y evitando que se vaya pues menospreciando. Y no solo para la geotecnia, sino también para la construcción, para las estructuras, sobre todo. Siempre no hay que hacer un buen trabajo. Este, nos están pagando, debemos de saber cobrar y cobrar lo justo para realizar un trabajo de, de calidad. Muy bien. Hay otra. Ajá, sí, hay Ah, sí, otra. sí. Sí, ¿qué porcentaje del costo de un proyecto o de la construcción representa un estudio geotécnico? Sí, como lo comentaba, dependiendo de la bibliografía y del tipo de proyecto, pues puede ir desde un 0,5% hasta un 5% ¿no? Si el proyecto es muy grande, pues no puede ser 5%, inclusive puede bajar a 2 a 1,5%, dependiendo del tipo de construcción. De hecho, como recomendación, en los handbook de geotecnia, ahí suele venir muy buena información, porque como al ser muy prácticos, dan este tipo de referencias. Entonces, ahí sí pueden consultar un handbook de geotecnia. Ahí vienen unas pequeñas tablitas que definen el tipo de proyecto y qué porcentajes puede tener. Perfecto, Inge. ¿Alguien más gusta hacer alguna pregunta por el chat o abrir su micrófono con confianza? Creo que no. Creo que es todo. Bueno, le agradecemos, Inge, muy buena presentación. Y muchas gracias por su tiempo, por la explicación tan amplia que nos dio. Y igual agradecer a todos por su asistencia y pues que invitarlos a que sigan las redes sociales de la página, para que no se pierdan ningún evento. Vamos a tener más webinars, podcasts y próximamente algunos cursos, entonces que estén al pendiente. Inge, de nuevo le agradecemos su atención y su presentación. Pues muchísimas gracias a ustedes por la invitación y antes de despedirme, ahí Armando Mata pregunta en el chat, ¿el costo como tal del informe después de contemplar los demás costos, cómo se suele hacer? Aquí ya depende, nada más para cerrar con esta pregunta, depende de cada quien, porque lo podemos manejar el costo del informe como un porcentaje de los trabajos de exploración y laboratorio o si ya nosotros sabemos qué tiempo nos va a llevar elaborar un informe y sabiendo cuánto, ahora sí que nuestro sueldo que nos asignamos como geotecnista o como profesionista como tal, si lo podemos calcular en un porcentaje o en un tiempo. ¿Por qué en un porcentaje? Si nosotros hacemos una exploración pequeña y el análisis de laboratorio pequeños o en poca cantidad,
pues el informe va a tener un costo más bajo, porque la cantidad de información que vamos a analizar, pues también va a ser menor. Sin embargo, si hacemos una exploración muchísimo más grande y ensayos de laboratorio en una cantidad todavía más grande que la exploración en campo, pues toda esa información es la que vamos a analizar, es la que vamos a elaborar perfiles, es la que vamos a tener que hacer estratigrafías interpretadas, es la que vamos a tener que correlacionar e inclusive con otros estudios de geofísica, de geología. Bueno, pues al ser un porcentaje de todo esto, pues el informe va a costar todavía más. Ahí ya va a depender de cada quien. También en los handbook también vienen algunos porcentajes, algunos manejan que debe de ser entre el 10 y el 20%, con un promedio de 18%, dependiendo del tipo del proyecto y de la cantidad de sondeos. Tampoco vamos a cobrar 2 pesos solamente porque hicimos un PCA, ¿verdad? O tampoco el informe va a costar millones de pesos simplemente porque hicimos ensayos muy caros. No, pues no, también debemos de ser racionales en ese sentido. Y pues nada más que agradecer a los compañeros de Dell y sobre todo a todos los participantes que pues gracias a que precisamente participan y les interesan estos temas es que se puede dar la oportunidad de tener estos webinars. Así que pues muchas gracias a todos ustedes. Muchas gracias, Inge, por su explicación y por compartirnos un poquito de su amplio conocimiento y experiencia. Esperemos que la información sea de utilidad para todos los que estuvieron aquí presentes. Y pues bueno, que pasen muy buenas tardes todos. Nos vemos en la próxima.